Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es José Pérez, yo soy codirector de Judas Galería. Judas Galería es una galería contemporánea que está ubicada en Valparaíso. Nosotros trabajamos con 22 artistas que trabajan desde regiones o provincias. Esas son las misiones de la galería, relevar el trabajo de artistas de regiones. Hoy día nos acompañan, bueno, primero que nada vamos a presentar el nuevo catálogo 23 de Judas Galería, que incluye una pequeña muestra del trabajo de los 22 artistas con los que trabajamos. En este catálogo escriben, y que además nos acompañan hoy, Jocelyn Muñoz. Ella es investigadora y curadora que trabaja para Juan Yulín, es escritor y, y curador independiente, también trabaja ISO. Y José Nordenflich, que es historiador del arte y docente. Es para nosotros, primero que nada, una gran instancia estar acá en Chaco y poder presentar este catálogo. La naturaleza de esta publicación responde principalmente a poder en el fondo hacer un documento del proyecto que estamos haciendo en la galería. Quiero decir que la galería es codirigida por mi profesor Juvenal Barría, que en este momento no está en nuestro stand trabajando. Nuestra galería, como dije, busca relevar a los artistas de regiones, y a pesar de ser una galería comercial, entre paréntesis, nosotros no somos artistas visuales, venimos del arte contemporáneo. Entonces nuestra galería trabaja en dos líneas principalmente, que son temáticas de género y reivindicaciones medioambientales. Esos son los dos ejes en los cuales seleccionamos a nuestros artistas y sus obras. Ahí está la portada del catálogo, que actúa también como índice en todos nuestros artistas. Tengo también que este catálogo ha sido financiado por el Ministerio de las Culturas a través de Fondar Regional de la Región de Valparaíso. Quisimos invitar a estos tres investigadores, historiadores, a participar de nuestro catálogo, porque todos ellos llevan años trabajando de manera local en Valparaíso, desde las universidades, desde instancias independientes, desde proyectos curatoriales. Eso. Bueno, les voy a dar la palabra ahora a nuestros invitados. Todos han escrito en este catálogo, entonces les pedimos que nos hagan una pequeña introducción sobre los temas que ellos trataron relacionados al galerismo local en la quinta región, a la producción y al territorio. Entonces, en una publicación los voy a dejar ahora con José Nordenflich. Por favor. Ahí se escucha, ¿sí? Bueno, muy buenas a todas, a todos. Muchas gracias a José, mi tocayo, ¿no?, por esta generosa invitación que tengo que decirlo de entrada, ¿cierto? Me produce una gran alegría porque José, los que llevan la galería, fueron alumnos míos alguna vez, ¿no? También Jocelyn, ¿no? Así que aquí el criterio de autoridad por vejez prima, digamos, ¿no? Y precisamente lo interesante es que desde el inicio de sus trabajos ya en la universidad, y José manifestaron precisamente, ¿no?, una falta de desautoridad, ¿no?, frente al criterio de vejez, y eso se agradece, y es lo que seguramente los ha llevado a este punto. ¿En qué punto estamos, digamos, no? Interés por lo voy a decir, ¿cierto?, el fenómeno histórico de galería, aunque sea una historia muy reciente, muy fresca, digamos. Básicamente tiene que ver con una mirada que permite articular una crítica política a la economía local del arte. Y esto, ¿no?, de entrada podría ser algo así como bastante tedioso, ¿no?, una especie como de historia económica del arte en Chile que no existe y que tal vez debería existir, sobre todo cuando nos hacemos preguntas tan básicas como ¿quién compra
por qué compra arte, quién vende arte y por qué arte. Ya con esas 4 preguntas, ¿no? Uno podría estar un rato bastante dándole vuelta al asunto. Y si a esta ecuación le sumamos la situación particular de Valparaíso, particular en muchos sentidos, ¿no es cierto? Aquí quienes me acompañan también en el texto le dan bajadas, digamos, ¿cierto? Muy específicas, que si la provincia, que si el real, ¿no? Versus un arte, etcétera, ¿no? Ya podrán comentar ellos. Pero que en definitiva, ¿no es cierto?, sale como a responder una sentencia que yo leí hace poco, digamos, ¿no es cierto?, en un libro que fue bastante publicitado, que tal vez muchos de los que están acá lo leyeron, ¿no?, de este periodista norteamericano, William Deresiewicz, ¿no?, que se llama La muerte del artista, si alguien ubica ese libro. En el libro Deresiewicz dice, si le das a un artista, lo convertirá en arte. ¿No? Sacando de entrada el tabú, digamos, ¿cierto?, de que el dinero es una cuestión que es necesaria y importante, porque en definitiva el arte es un trabajo. Y no es un trabajo así nomás, ¿no es cierto? No, sino que es un trabajo cuya plusvalía depende de factores, vamos a decir, digamos, ¿no es cierto?, que es muy difícil de cuantificar. Y ahí el problema de cuánto vale el arte. Pensando en estas cuestiones, ¿no es cierto?, ¿no?, es que cuando uno piensa, por ejemplo, y vamos a las situaciones de las economías de escala, que es una manera elegante de decir economías pequeñas, ¿no es cierto?, como la de Valparaíso, la primera tentación del artista es la venta directa en taller. Lógico, ¿no? Aquí voy a tener una galería si esa galería, ¿no?, va a trabajar con la especulación de valía que no existe por la sencilla razón de que no hay colección, por lo tanto no hay una compra permanente asegurada y ni siquiera ascendente en ese medio local, en ese circuito, en ese espacio, digamos. Pero en otro extremo, ¿no es cierto?, esta venta indirecta, ¿no?, o la venta en galería, el legítimo espacio que llaman las galerías, digamos, ¿no es cierto?, ecuación es fundamental precisamente para que esa plusvalía retorne al artista. Entonces, estamos como atrapados, ¿no es cierto?, en una situación que es bien compleja, y ahora hablo por Valparaíso, ¿no?, porque los voluntarismos, digamos, ¿no es cierto?, parto yo mi texto diciendo como el más complejo de ismos en la historia del arte no es ni el surrealismo ni el dadaísmo, sino que el voluntarismo, ¿no?, porque el voluntarismo va de la mano del idealismo, y ese idealismo, por supuesto, es contrario al realismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece un juego de palabras. Sencillamente, digamos, ¿no es cierto?, de que la posibilidad cierta que circule la imagen que produce un artista, en buena medida, ¿no es cierto?, se ve a la plusvalía en ese trabajo. Y fíjense que estoy como evadiendo la palabra mercado de una manera mañosa, digamos. Estoy exagerando la plusvalía. Si hay un economista aquí en la sala, por supuesto, me puede alegar todo lo que quieran y corregir. Pero en definitiva, digamos, ¿cierto?, hago el hincapié en la plusvalía porque no sé si eso funciona en un mercado de tipo A o mercado de tipo B. Eso está por verse, ¿no? ¿Por qué nos interesa, digamos, ¿no es cierto?, la palabra plusvalía? Y aquí viene otra de mis trabajos, digamos, ¿no es cierto?, en los que yo cotidianamente desempeño y a veces le pongo interés. El patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio, que son unos elementos que tienen una cantidad de atributos, ¿no es cierto?, esto es de vidrio, tiene tal peso, digamos, ¿no es cierto?, está construido con tal forma, etc., no va a tener el mismo valor, o si está lleno de agua, lleno de whisky, o si está lleno de agua y situado en el desierto, y si está lleno de agua situado, no sé, en un lugar muy húmedo donde abunda el agua. ¿Se fijan? Ya, estamos claros en eso, ¿no? O sea, el proceso de acción no es, ¿no es cierto?, encadenado directamente a la naturaleza, los atributos, la forma, el color, qué sé yo, pensando en arte, ¿no?, que pueda tener ese objeto en particular. Por lo tanto, la pretensión de un artista, cuando produce una imagen, no vender a un precio X o Y, porque no sabe qué precio tiene la obra. Sabe el valor que tiene, pero no el precio. ¿Quién le pone el precio? El galerista. Y eso que suena tan tonto decirlo así, ¿no?, es fundamental en la cadena de valor, porque tú ese otro que le ponga precio a lo cual tú especulas un valor. Luego, si el galerista amplifica las condiciones de circulación de ese objeto, tanto
porque la amplificación que le da el galerista es a través de ¿qué? De la recepción crítica. Por lo tanto, empieza a funcionar el mapa de actores, el crítico, ¿no? El teórico, o como queramos llamarlo, e incluso, pasado unos años, el historiador. E incluso cuando ese artista ya no está entre nosotros, ¿no es cierto? Su obra sí, y el nombre de aquel se recuerda en los libros de historia. ¿Qué podría ser en esto el máximo valor que puede alcanzar una obra? No, porque somos criaturas históricas. Y cierro con esto, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales, puesto ahora a Judas Gallery, una galería que tiene 2 años y fracción, ¿no? 3 años. Y uno dirá, pero ¿qué historia se puede hacer de eso? ¿Qué un historiador? Qué exagerado, ¿no? Qué pomposo, qué pretensión. Es como llamar a un arqueólogo de algo que tiene 10 años de antigüedad. Y fíjense que a mí me parece, obvio lo digo con interés, ¿no? Muy inteligente, porque construir valor supone alianza entre quienes pueden generar esa trazabilidad temporal, aun cuando esto sea pequeño, desde el momento de origen de la galería hasta el día de hoy, porque el galerista está pensando en los 20 años, 3 años o en 100 años más, cuando la obra de doña Mara Santilla y Nellis Wolf, que las tengo ahí las dos, por eso, ¿no es cierto? Está Carolina ahí, qué sé yo, los de la galería, ya no estén entre nosotros, ¿no? Entonces, para eso sirven los historiadores. Hasta ahí. Gracias, José. Ahora invito, los voy a dejar con Jocelyn Muñoz. Hola a todos. Bueno, gracias a todas, gracias a José y a Juvenal por invitarme. A nosotros nos une una larguísima complicidad. No sé si amistad, pero sí complicidad a esta altura. Pero me gusta mucho estar aquí, me gusta haber podido como hacer este recorrido, yo creo que casi autoetnográfico a través del texto, a través de Judas, a través de lo que me propone Judas, ¿no? Que es escribir para su catálogo. Y bueno, yo le pido un poco de disculpas por si quiera hablar tanto de Judas como de la historia que nos une con Judas. Y a propósito de esta historicidad, me voy a saltar un poco la historia lineal que tiene Judas y voy a hacer un poco el recorrido atrás. A mí me interesa sobre todo hablar del ecosistema que permite la confluencia de distintas individualidades, grupalidades, vamos a decir artistas también, que configuraron en un inicio esta suerte de trayectoria que hoy día es. Antes de Judas hay un reverso que es Galvez, que es Galvez Inc., para los que no conocen, que era un poco el trabajo territorial, por así decirlo. No sé si esa es la adecuada, pero un trabajo mucho más ampliado, tan enfocado en la venta o en la artista y en los artistas, sino más bien en una especie de entramado, un ecosistema que en un momento fue fundamental en una zona. Bueno, no hay estos, hay muy pocos eventuales espacios de arte, la mayoría institucionales. Y bueno, en ese contexto, desde por lo menos el 2004, vamos a hablar de inicios del siglo XXI, se empezaron a confluir un montón de iniciativas, un montón de prácticas y sobre todo experimentaciones en torno a poder desarrollar aquello que viendo como voluntarismo, sino que viendo como una disputa por las imágenes, una disputa casi cultural. Esa era la premisa que creo que compartíamos, ya sea como espacios independientes, gestionados, e incluso como espacios, digamos, domésticos. Sí, como nos llamamos en un minuto, una serie de galerías e iniciativas que se estaban forjando en Valparaíso. Fue una confluencia bastante interesante.
la mano bueno, muchos otros espacios de arte. Creo que eso es interesante para entender un poco el ecosistema que en el fondo hoy estar aquí. Creo que igual esa ha sido una trayectoria súper importante que creo que no hay que dejar de mencionar, que es en el fondo poder experimentar con distintas formas, con distintas intensidades el arte contemporáneo. En ese minuto que estoy hablando de, como decía antes, del 2010, muchas de las experiencias se armaban de la autogestión. Eso creo que es algo que discutir, que podamos como repensar, porque claro, en algún minuto también creo que nos lleva a una especie de como sacrificial. Creo que todos los que hacemos arte, más o menos entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Es el trabajo desde un espíritu más bien no sé, de disputa por un lado, pero por otro también de una suerte de sacrificio, cuestión que hoy día pongo totalmente en duda. Pero también lo que permite es, creo, hacer una especie de tanteo o de tempo, digamos, con lo que está sucediendo en la ciudad, con lo que está sucediendo en la calle. Hay ahí un ir y venir que permite un diálogo mucho más fluido con la calle, con aquello que yo denomino lo real. Cuando digo hablo de eso, ¿no? De esta como comunicación directa con la calle, con lo que está sucediendo, con otros artistas, ¿no? Que eso de pronto al convertirnos en espacios funcionales, digamos, al modo capitalista, creo que nos cierra un poco de esa posibilidad. Pero también nos abre a otras experiencias, ¿no? Como que eso es lo que estamos tratando de compartir acá y siento que ha sido una trayectoria súper bonita, súper interesante la que nos propone Judas. Creo que hay ahí un aguante, un empuje muy, muy potente, digamos, dentro de esta trayectoria que tiene más de 3 años, tiene por lo menos 12. Así que, bueno, eso, dejo acá a Yolí y creo que también es interesante que podamos conversar con quienes quieran por ahí debatir lo que hemos estado planteando. Estaría interesante solo nosotros presentar. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Y también cojo la moción de la colega, conversar, hacerse preguntas, más que hacer una especie de planeo de pájaro por la publicación, me tinca algo mucho más interesante. Yo sí quiero hablar un poco de Judas y quiero hablar un poco de Gálvez también, porque fue una de mis primeras aproximaciones a Valparaíso. Fui a hacer una experiencia muy hippie de performance en la Posada de María, se llamaba Cohabitar. Es preciso además destacar que soy performer, ¿no? Yo me dedico a escribir, entonces me sentía chancho en la misa, y en eso me encuentro con Gálvez Inc., antes de transformarse en este giro de galería comercial, que era un espacio profundamente político y experimental. La cantidad de locuras que yo vi en esos lugares, y lo bien que estábamos también viendo todas esas locuras o siendo parte de ellas, me hacía ver qué se estaba cocinando en términos de expresión cultural o artística, incluso literaria, que es más cercano a mi zona de acción, en Valparaíso. Cuando escuchaba a Jocelyn ahora, y ella lo que denomina real, ¿no? Me hace recordar algo que decía Philip K. Dick, un escritor norteamericano, decía: la realidad es aquello que sucede mientras no estás prestando atención. Y desde ahí me parece que lo que ocurre en Valparaíso, las expresiones, ¿no? Diferentes voluntades estéticas, que muchas veces toman una naturaleza anómala, irregular, mutante. Por ejemplo, la broma en el presente es Valpoto, ¿no? Colectiva sin banderas. Para muchos de ustedes la acción de puede resultar algo, digamos, incómodo de mencionar, pero yo siento que por un breve instante pudimos ver qué componente era Valparaíso por un lado, pero qué resonancias puede generar, ¿no? Yo personalmente prefiero la comuna de Valpoto que el Valparaíso pro Chile turístico que se me plantea desde el Estado. Entonces, desde ahí, Gálvez, antes de Judas, me mostraba un poco esta inédita voluntad de politización que se va dando en ciertas expresiones o artistas.
luego encontrarse ahora en un evento que me parece feliz, que a la galería le va bien, que es reconocida dentro de esta feria, que hacen algo que a mí hace mucho tiempo me parecía prácticamente imposible, una proeza, que era vender arte en Valparaíso, y sorpresivamente muchachos de los cuales me siento muy orgulloso lo logran. Yo en lo personal veo en esta galería un espacio de reunión de artistas, de hombres, de mujeres, de tendencias de acción. Creo que personas muy distintas, e incluso personas que pueden estar en constante disenso entre ellas, se reúnen acá. Es decir, bajan desde los cerros y convergen en esta parte, no necesariamente, pero del barrio turístico del Cerro Concepción. Entonces, cuando Gálvez se empieza a transformar en Judas Galería y pisa esta delgada línea de tibia, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar y vender procesos, objetos, pensamientos, operaciones políticas en su ética, en su estrategia, que tienen a la política como principio de organización? Es decir, que no solo reflexionan acerca de qué es lo que hace político el arte, sino que en realidad intentan intervenir de una u otra manera la realidad o el presente, ¿no? Pero, ¿cómo se vende eso? Si esa pasa a ser glorificada, una mercancía, tiene sentido. Me parece que esta galería ha hecho con mucha soltura. Parece que no hay un problema, no hay una adicción detrás de lo que está haciendo Judas, porque en realidad, entre otras cosas que se venden, me parece que en el caso de muchas de las artistas que yo veo aquí que están presentes, son propuestas sumamente necesarias, interpelativas, ¿no? Y por lo mismo está bien que entren dentro del mercado del arte. Ahora, lo que entendemos por arte del paraíso, y esto lo conversamos brevemente antes de sentarnos en este mesón, entendemos que también es una preconcepción, ¿no? La imagen que se tiene del puerto, una imagen que siempre decía, y donde los barrios son hermosos, y en verdad también estamos hablando de una ciudad que en muchos aspectos está devastada, donde cerros y comunidades profundamente precarizadas, vulnerables, vulnerabilidad que por lo demás se ha agudizado bastante a raíz de la revuelta y la posterior pandemia. Entonces siento que también el tipo de trabajo que representa Judas, de otra manera nos muestran esta cara B del Valparaíso que no es turístico, que sí puede ser patrimonial, pero incluso revisando algunas de las obras de los artistas que ustedes pueden ver en este catálogo, podría incluso tocar lo antipatrimonial. Y desde ahí me parece que es muy interesante algo que comenzó formando parte de Red, incluyendo a Jocelyn también, con Espacio G, Gálvez, yo era de la Posada de María. SED es circuitos de espacios domésticos, gente que abre sus casas, las transforma en galerías. Eso evidentemente fracaso, porque la sostenibilidad de los proyectos así es prácticamente nula. Pues pocas cosas que sobrevivieron de esa orgánica fue justamente el trabajo que realizan Juvenal, José y todos los artistas de la galería. Y eso yo lo celebro bastante porque siento que de una u otra manera nos acerca las resonancias de objetividades que se van dando en Valparaíso y que se alejan bastante de lo que se puede considerar que es la ciudad-puerto. No quiero en verdad hacer spoiler de mi texto, prefiero que se lo lean. Solo hablo de mi perspectiva como ex santiaguino, adoptado porteño, como casi toda la gente que está en Valpo, por lo demás. Lo más difícil es conocer que efectivamente sea de Valparaíso. Ahí. Hablo justamente de esta mirada que yo tengo de una ciudad llena de artistas. Propongo la idea de que quizás sea una de las ciudades de Chile con más artistas por habitante. Y todas estas artistas por habitante tienen vidas normales, si es que no derechamente se dedican a la venta informal de productos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es interesante la visión más centralizada, aunque yo, en mi humilde opinión, no creo que esté descentralizado tampoco. Está lo suficientemente cerca de algo como centro emisor para analizar también este país y su cultura. Ofrezco una mirada bastante jocosa de lo que son estos artistas que emergen de provincias, que es justamente la línea cultural o de edición que sigue esta galería, y cómo yo lo puedo percibir como crítico o como escritor. Creo que con eso ha sido suficiente, ¿verdad? Ahora creo que podríamos conversar un poco, ¿no es cierto? Quizás alguno aquí de mis colegas tenga alguna pregunta con la cual podríamos ya establecer algo con ustedes, que sería de lo más entretenido. Bueno, o quizás, no sé si alguien del
¿Tiene alguna pregunta o acotación? Claro, ¿podemos darle el micrófono allá? Hola, ya, que raro el micrófono. Muchas gracias, los felicito. Yo trabajo en el Paraíso también, así que conozco igual el que están hablando, me gustó bastante. Y le tengo una pregunta al historiador. ¿Cuál era tu nombre? José, José. Que me llama la atención cuando dicen como tratar de desviar la palabra mercado, porque muchas veces el arte nace como una respuesta a salir de la lógica de mercado, como un poco el acto revolucionario, pero en el fondo igual para poder crear la cadena y comercializar el arte igual hay que asumir esa lógica de mercado. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Como a José le puedo hacer la pregunta o a todos porque de una otra forma igual lo mencionaron todo. Esa era como... Gracias. Sí, yo cuando le dije, el que explica se complica. No, no decir que el mercado había que no sé qué. Más bien me interesa en el análisis la plusvalía que es el mercado. Y vuelvo, como a lo mejor no quedó muy claro. Plusvalía es qué es lo que le da valor a tu trabajo. Y yo, por supuesto, indico y defiendo que los artistas son trabajadores, como cualquier otros, ¿no? Y que además el sistema de arte es un sistema muy complejo donde hay muchos tipos de trabajadores distintos. Que ocurre en un mercado pequeño, Valparaíso, y yo intuyo que, bueno, el de Santiago es más pequeño, ya voy a explicar por qué, ¿no? El de Valparaíso es pequeño, y es pequeño porque los artistas se convierten en curadores se convierten en galeristas, se produce una especie así como de multiposicionamiento actoral de las personas que empiezan a asumir muchos roles distintos. Eso no es ni bueno ni malo, es una descripción del fenómeno, ¿no? Pero que de alguna manera, claro, tú con tu parte más festiva y más entretenida del asunto, pero eso es muchas horas de sueño, trabajo, es mucho, te fijas, es un trabajo muy, muy abrazador, digamos, ¿no? Para ponerlo en esos términos. ¿Ah? Respecto a lo que dices tú, a mí me parece que, y lo tengo que decir como historiador, ¿no? Y por eso esta ocasión, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué el mercado de Santiago es más chico que el de Valparaíso? Porque Valparaíso es más grande que Chile. Lo siento, ¿no? En 1822, hace exactamente, ¿no? 200 años atrás, Mary Graham, que era una inglesa que llegaba al Paraíso, ¿no? Y que encuentra que Valparaíso interesante, que había un señor que sabía que era Lord Cochrane, que le caía bien, ¿no es cierto?, etcétera. Viene a Santiago y encuentra que la cosa es espantosa. Y ¿no? Le presentan a O'Higgins y O'Higgins, ¿no? Quería ser artista, tenía clases con Gil de Castro. Entonces era un enredo, ¿no? Y esta señora en su diario lo pone así, ¿no? Qué mal gusto tiene esta gente, no sé qué, ¿por qué está tratando de hacer algo que no puede hacer? No, mejor me devuelvo a Valparaíso. Y cuando tú someramente, todo el 19 en Valparaíso es un otro, la recalada y la llegada de artistas bastante interesantes, muy profesionalizantes, que establecen sus talleres ahí, y no solamente sus talleres, sino que su venta desde ahí. Eso pasa con Rugendas, eso pasa con Momboazán. O sea, Momboazán incluso se va al interior, ¿no? Después, y ahí en su onda producía y vendía. No necesitaba pasar por Santiago, era más rápido pasar por Valparaíso, y obviamente era la puerta que te llevaba para afuera, etcétera. Te hacía entrar, era también una portuaria, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que hay muchas razones por las cuales uno podría argumentar, y como en plan dato duro, si tú no, y para qué decir a principios del siglo XX. Tú haces la cuenta de la historia del galerismo profesional en Chile y empiezas con la historia de la casa Rivas y Calvo, los remates de Izaguirre, que seguras cosas que pasaban como en los años 20. Bueno, en Valparaíso teníamos una galería de arte comercial ya en 1896, o sea, 30 años antes. Y la llevaba un artista, Valenzuela Puelma, ¿no? Que vendía obra. O sea, que era un artista curador, vendedor, galerista. Hay ahí tal vez muchas cosas que sería bonito saberlas, no por ser más digamos, ¿no es cierto? Sino que para darse que tampoco es que estemos dando una cuestión, digamos, ¿cierto? En pleno siglo que sea tan trabajosa y tan, no sé, sino que es parte de las ganas del lugar, digamos. Así como ancestrales, si tú quieres. Yo pongo ese punto de fuga porque, bueno, lo que me toca en este cuento, en tanto soy historiador. Muchas gracias, José.
Sí, a mí me gustaría igual algo, abordar preguntas del mercado. Creo que es interesante, es como muy clave dentro del territorio regional. Eh, Siento que más allá del mercado, más allá de la plusvalía, hay una cuestión que es la teoría, que es un poco lo que está ahí jugando un poco más, de manera mucho más aguda, digamos, en el contexto de Valparaíso, en aquello que se entiende como la ciudad puerto. Creo que eso es un lado B también, ¿no? Una sombra, que es la plusvalía como un recurso dura que genera más o menos, por ejemplo, como el de la gentrificación en Valparaíso. Eso creo que es un lado que tiene este problema, digamos, del mercado, esta problemática del mercado dentro del territorio. Valparaíso es una ciudad tremendamente gentrificada, hay barrios y hay zonas donde es mucho más, de manera mucho más potente, pero creo que es algo que ha traído muchos a niveles como niveles ecosistémicos dentro de la ciudad. Y bueno, es creo que el lugar más indicado por ello, de hecho. Yo no creo tener ningún problema con el mercado, es más bien, creo que el mercado tiene problemas conmigo. Porque si no, porque no se gana mucho tampoco escribiendo de arte, al menos en mi caso. Pero sí es importante ver cómo se va dando un circuito de arte dentro de Valparaíso, cómo ha ido cambiando con el tiempo. Creo que José acá menciona en los diarios de Mary Graham, o María Graham también firma esos diarios, porque justamente leer los diarios de María Graham o leer las crónicas de Joaquín Edwards Bello, las novelas de Sigmund Remenjik en los años 20, es una manera de entender también cómo se fue construyendo el cónclave urbano que es Valparaíso. Y también entender ciertas cosas porque nos ayudan a prefigurar cómo funciona la vida cultural y por qué no realmente los cimientos para un del arte en la ciudad. Sin embargo, siento que eso está en ciernes aún. Que no creo que todavía podamos hablar de un mercado del arte porteño como tal, o se tenga sentido, porque probablemente hay muchas también artistas y producciones artísticas que obligatoriamente van a escapar de aquello, aunque eventualmente se venden en una feria, como suele ocurrir siempre. Bueno, con respecto a lo mismo, yo en mi rol de galerista, y con esto no solo hablo por mí, hablo por mi socio Juvenal Barría, para nosotros ha sido casi una autotraición como Judas, volcarnos al mercado. Nosotros venimos de una larga historia de exploración, pero la realidad ha sido más dura de lo que esperábamos y tuvimos que volcarnos al mercado. A su vez, hemos tomado la responsabilidad autoasignada de crear, de fortalecer el mercado contemporáneo en Valparaíso, que es casi nulo. Aquí acompañan otros galeristas de Valparaíso, Walter, que está aquí, de Isabel Rosas, Contemporáneo, otra galería con la cual trabajamos en conjunto. Y bueno, Valparaíso, a pesar de esta denominación de capital cultural, la verdad es que está desorganizada, en la parte cultural, en las artes visuales, que es mi campo. Hay muy poca espacio de exposición, muy poca difusión, muy poca crítica también, lo que le hace muy mal a nuestro medio. Y nosotros estamos intentando como galería poder fortalecer el área del mercado. Bueno, voy a darme la libertad. Yo quiero decir que a propósito de mercado, quiero mencionar que nuestro gran capital de nuestros artistas. Sin nuestros artistas nosotros no podríamos estar acá. Y es por eso que quiero invitarlos a que después se acerquen a nuestra galería, a nuestro stand acá en la feria. Tenemos catálogos de consulta donde pueden ver una pequeña muestra y una presentación de cada uno de nuestros artistas.
Hay muchos de ellos que están acá, que nos han acompañado, que nos han dado en todo este proceso. Es primera vez que estamos en una feria. Nos han ayudado a embalar obras, a trasladarlas, a montarlas, a difundirlas, a venderlas, etcétera. Yo no sé si alguien aquí en esta mesa quiere decir algo más al respecto, o quizás dar o quizás el público tiene otra pregunta o comentario. Levanta la mano Annelies Wolf, pintora de Chiloé, artista de la guerra. Hola, para mí la experiencia con ha sido el dar el vuelco, como dices tú, en el tema de la conexión entre artistas y curadores y todo lo que significa como torbellino del arte, que significa conectarse, experimentar. Para mí, por ejemplo, el tema del montaje con ustedes ha sido como una puerta que se abrió o una ventana que yo estaba esperando, porque uno tiene como su forma de trabajar, y cuando estás asociado y cuando estás en contacto con otras personas, porque los artistas, como estamos casi siempre muy solos, estos momentos de encuentro generan vuelco y nuevas puertas, y eso es, por ejemplo, en el montaje, pero por ejemplo, Tamara, por ejemplo, que está al lado mío, que en el fondo yo hice un así y llegó, y como que lo que no sé si soy pintora, bueno, no sé hablar, pero pero lo que quiero decir es que que me gustaría escuchar, o que me gustaría hablar un poco más de lo que tiene que ver con los movimientos y los encuentros y la evolución que podemos al encontrarnos en el trabajo dentro de la... Sí, yo entiendo un poco lo que decir, porque estuvimos trabajando juntos estos días, y en el fondo de cómo este trabajo de forma colectiva entre diferentes actores a veces abre una puerta de acción para uno de los artistas por la manera en que la galería decide mostrar su trabajo. Eso es más o menos lo que tú querías decir, ¿cierto? A ver, hay contenidos, hay afinidades, hay problemáticas, y todo eso se mueve por encuentro. O sea, una galería no solamente tiene el valor de ser un lugar para hacer comercio, sino también es un punto de encuentro y de intercambio. Y me gustaría como escuchar más cosas que tengan que ver como con esta situación. Bueno, que salir un poco del tema del mercado. El tema del mercado es interesante, pero creo que es muy enriquecedor para los artistas el encuentro, el movimiento, el moverse. Además, otro punto que es muy importante: esta galería hace converger a gente que viene de lugares muy distintos. Yo soy de Chiloé, gente de Coronel, Iquique. Entonces, y también por experiencia en otras partes, en otros países, que también te conectan al mismo tiempo con otro país, porque y te mueves, y es como otras culturas, y cierra solamente como en tu arte y en que si lo vamos a vender y no sé qué, sino que eso. Gracias. ¿Puedo? Sí, claro. Es que hay... Sí suena. Es Dale. que hay mercados y mercados. Y hay galerías vacías, ¿no? Y hay galerías que los artistas nos piden más de lo mismo porque se vende. Y hay galerías que no influyen en eso, que están mirando la inducción de obra y están generando esa red que dice respecto de generar esa plusvalía, que eso no se genera porque tú haces más de lo mismo, sino que porque hay una red de relaciones entre artistas, en la instalación, en las ferias en las que asistís, en las exposiciones que se producen, y en esa forma tan bonita que tienen los curadores de cuidar la obra y hacer que se mejore aún, ¿no? O sea, como que no solo en su belleza, sino en su rendimiento temático. Y
Entonces, claro, entre mercados, entre distintos mercados, que es regentado o que intenta regentar artistas que tienen la experiencia de lo colectivo, de lo comunitario, de lo editorial, evidentemente tiene sello, y ese sello se nota en que en el mismo stand es exposición. ¿Me cachai? El espacio está pensado, las obras en REN están pensadas y los eligen mejor stand. No es porque vengan muy de cerca la recomendación, pero efectivamente hay una propuesta que supera a las exigencias propias del mercado del arte en Chile, en tanto una feria, ¿me cachan? Sí. Eso. Gracias. Hola, me presento un poquito para quienes no me conocen. Mi nombre es Natalia Montoya. Yo soy parte, tengo el honor de ser parte de este catálogo, y yo quería como más que nada apuntar como a esta propuesta como curatorial, estos ejes de urgencia. Vengo de justo ahora, como en la mañana, de un conversatorio que habla sobre el arte contemporáneo indígena. Habían artistas, un historiador bastante reconocido en ese campo de investigación, y parte de las preguntas, temas que se me cruzan justamente acá escuchándolos a todos, como entenderse desde las diferencias, entenderse desde lo que cada uno trae consigo, ya sea perspectivas de enunciación, perspectivas políticas, historias, memorias, y que una de las cosas que me hace como pensar en este proyecto de Judá es como esa importancia que se le da al territorial, y que como dadas las características del territorio de Chile, tenemos obviamente una diversidad súper grande. Entonces se da la posibilidad de encontrarse con estos formatos, temáticas, personas que tienen memoria. Entonces para mí es como súper enriquecedor poder compartir con otros artistas, y que vienen justamente de estos lugares de enunciación, de su territorio, de un lugar personal, pero que al mismo tiempo se vuelve colectivo en ese compartir. Eso. Muchas gracias, Natalia. Anelis, que hay una parte en mi texto que creo que quizás traduce un poco lo que estabas comentando. Lo voy a leer, es muy pequeñito, pero dice, bueno, yo hablo un poco en el texto de que la galería, el Judas, es una suerte de dispositivo, ¿no? Me explayo un poco más en esto, pero un poco de los espacios que, bueno, no es solamente Judas, sino hay una larga trayectoria también de espacios que han ido como sedimentando y han creado una especie de acumulación de experiencia a través de los dispositivos artísticos, que en este caso es una galería. Entonces digo que es una confluencia colectiva. El dispositivo se despliega como un entramado de afecciones discontinuas y frágiles, pero también como prácticas sociales, emocionales y subjetivas que generan rupturas y discontinuidades en las políticas de representación. Es el resultado de una política disectiva nutrida de experiencias heterogéneas y articuladas desde las minorías del arte. Lo leí como una frase primero, después de la otra. Pero es un poco eso, o sea, como quizás que hay ahí también algo interesante, que es como en las prácticas como más subjetivas o relacionales, también se genera una de comunidad y esas son las prácticas que se pueden rescatar de las iniciativas como estas, ¿no? Que tienen larga data, que se relacionan con otras experiencias, no están solas y aisladas en un contexto, ¿me entiendes? O sea, están siempre unidas a otras, llamadas con otras, y que justo hasta acá también tiene que ver con las experiencias que tuvieron con SED, las experiencias que tuvieron con Espacio G, que también duró un montón de tiempo en Valparaíso. Todas esas experiencias creo yo que se han ido acumulando como una suerte de fenómeno, digamos, y de alguna manera permiten que hoy día
estemos, no sé, vendiendo, por así decirlo, como obras o teniendo otras experiencias, otro tipo de capas, digamos, de experiencias. Creo que eso es lo que hace más interesante este tipo de proyectos. Precisamente lo que tú decías, como las relaciones y los entramados que se generan con estas prácticas como curatoriales o galerísticas. Y claro, ahí más a los artistas. Bueno, estamos un poquito sobre la hora. Yo no sé si aquí los muchachos quieren decir algo más, como para que vayamos cerrando, por respeto al programa. Solo les voy a leer el título de mi capítulo, a ver si los motiva un poquito. Dice, si te lo vende un artista, el arte es el negocio. Si te lo vende otro, el negocio es este. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y repito la invitación, los invito a acercarse a nuestro espacio acá en la feria. Tenemos catálogos de consulta, estamos muy dispuestos a conversar. Sí, el catálogo está a la venta, tenemos ahí diferentes ofertas. Muchas gracias.